Oi. Tá tão fraquinho. ¿Ah? Tá tão fraquinho. 다시 계속 이제 가보죠. Me gustó mucho encontrarles. 많이 저도 아주 저기 이제 뭐가 있어. 많이 저도 이제 여기 이제 뭐가 있어. 관계도 되는 소리 따와 동지 보면서 또 미주는 고등대로 청소로 미켜서다. 소리. Bueno, entonces primero de todo, bienvenidos aquí al Shide. Entonces me gustaría de hacer una presentación bien cortita del lugar, del espacio donde ustedes están y también del geisha que les va a hablar, ¿ok? Entonces este aquí es un lugar, es un grupo de geishes, de individuos, estos monjes. El geisha creo que saben, ¿verdad? Es un monje que estudió por primero 17 más 6 años de examen, entonces 23 años de filosofía y psicología budista. ¿Está bien? Entonces son grandes eruditos, grandes scholars eruditos, y no solo estudiar como escuela, pero también se hace mucha reflexión, mucha meditación, pero sobre todo mucho debate, que es la parte de la meditación analítica, ¿no? Bueno, y entonces este es un grupo de geishes formado solo por geishes. ¿Por qué? Porque se tiene la intención de dividir este conocimiento con cualquier persona occidental, oriental, laicos, otros monjes y todo, para llevar un poco de formas diferentes de pensar y todo, para encontrar una vida un poco más significativa, más pacífica, con menos problemas, cómo resolver mejor los problemas en el día a día, o sea, que sea cosas bien prácticas. Y para eso se abrió este espacio. Alquilamos esta casa aquí para justamente llevar este tipo de pensamientos, de enseñanzas. También se enseñan tibetano, muchos de los geishas también estudian otros idiomas para conversar directamente con los extranjeros y no estar dependiendo siempre de una traducción, ¿sí? Bueno, Geshe Serin Samdrup es uno de los hermosos y maravillosos geishas aquí de este grupo. En realidad él estuvo aquí el año pasado y ahora este año otra vez fue llamado por su monasterio, que es el Drepung Noselin, que es el monasterio del sur de India. O sea, siempre monasterios tibetanos exiliados aquí en India. Y ahora le está enseñando a todos los monjes todo el curso de Geisha, ¿sí? Entonces, por un mes, solo para recibir las enseñanzas, está aquí y aceptó la invitación para hablar con ustedes y para dar de vez en cuando algunas clases, ¿sí? También es un señor profesional, es un señor monje erudito, sabe pensar de varios aspectos y no solo porque es un monje que no va a saber responder las preguntas del día a día al revés. Entonces, aprovechen que es un gran erudito que está frente a ustedes, ¿sí? Yo soy brasilera, pero vivo aquí en Dharamsala hace 11, empezando el 12º año, y estudio también este mismo curso en una nunnery, aquí en un monasterio acá cerquita. También estoy estudiando eso, ¿ok? Bueno, entonces bienvenidas. Hoy todos bienvenidas. Teníamos Pumodua. 저 싫어하는 되시는 거예요. 대화가 된것도 Él está diciendo, parece que estás hablando, parece que estás transmitiendo, haciendo la transmisión oral del Heart Sutra, del Sutra del Corazón. Gate, gate, para gate, para gate. Dice que parece el sonido de eso. 빠따따따따따따따. 뭐니 들으시죠? 선선이 소복게 나오시다. Sopo yamera urusuke, si dicen que a veces el español o cualquier otro idioma que no sea el inglés o el tibetano, dice que tiene sonoridad del sonido del idioma de Mongolia o de los rusos y qué sé yo, es verdad. Creo que usamos mucho por la R, me imagino, no sé. 아니 Pero 나 creo que mezclo con el portugués, imagino. 아니 니 뒤지 시로치지 않았어. 니 가서 간이 게디 너런로기 로기 성노동도 되마. 가와그 맞서 배도요 사례라. 다 요 전부진에 시야게 디세요 말이야. 디세 뉴뉴진노나 다 소소 생을 지비기 용화도 배도 가는 동안은 로저 이제 성노동도 돼요. Namgyel. Oye, me la 가서 나제도 나라 성노로 가라. 가서 주소를 시고 되요. 그 디포 수뉴뉴 돈도 전부지 성노동이라. 되게 성노동도 돼요. Bueno, entonces desde que la Anela me pidió, desde que Caro y a través de la Anela me pidió este encuentro para el grupo de ustedes y todo, entonces me puse a pensar, entonces ayer, hoy, cualquier parte donde me iba y todas las actividades que estuve haciendo entre estos 2 últimos días,
Estuve pensando bastante, reflexionando bastante, cómo les puedo explicar que sea más benéfico para ustedes. 네, 당가서 저도 넘바 선집이 주고는 시동지 요래. 넘바 선집이 주게 말이야. 저도니 루아 선시 뭐 처음에 거한테 소소그 모통 됐어야 주랬어. 무요니오데. 무요니오데 아니 하고고 하시고. 소도 띵은 되대요. 그래서 Y aquí mi conversa, mi charla hoy va a ser baseado no necesariamente en la filosofía budista o, bueno, menos aún la religión budista. No es una charla de budismo aquí, pero es una charla, yo voy a hablar un poco, dividir un poco mis ideas sobre la realidad de la vida misma. 다때 모요니 시바들랑 가서 주바이마이요 말이라. 주바노네 용지 nom바임바도 지금 같이 인시 핸디 스키나 개버요 말이야. 어떤 소설을 디케테 고요래. 모요니오트 티레. 디케테 고바도 드모도 무고바티 숨시 쓰이는 지바 지조임바티 땅가서 nom바 선집이 용문을 시여. 이 용문은 마시네요. 저속과 누나티 고바티 소마도 지교디요레스. Y porque todos nosotros en realidad estamos aquí queremos lo mismo independiente de nuestra creencia religiosa, ¿no? Si somos budistas, hinduistas, musulmanes o cristianos o sin religión, todos vivimos primero la misma realidad y también todos queremos la misma cosa. 다 페나 교존나 지바이게 디아만도게 바지요 말이야. Yo creo que todos ustedes también probablemente quieren ser felices, ¿no? ¿Alguien no está con muchas ganas de ser feliz? ¿Hay alguien así aquí en esta clase? No. No. 마이나 지바레 순제 던져 번은 보통마지나 지바레 그 소마게 디안도 그랬어. 내가만도 왔 지바레 산지바게 셰오디 주마티 지라치는 셰도였어. 디리 코 산지게 주키 말레나요. 나 디안도를 내가만도 왔 지바스데 코 디와도 도구시로 내가 사고시다. 순제 간갈 지겨도요 되랬어. Sí, y no es solo nosotros aquí, estas personas aquí en esta clase, no es solo nosotros, pero todos los seres, incluso el menor de los insectos, incluso una hormiguita o todos los insectos son iguales. Ellos siempre hacen todas las actividades de aquel día para buscar un bienestar y para escapar de cualquier cosa que les haga sufrir. 따라서 디완도 등을만도래지 디와도 두고요라 너비 디와도 두고래 먼저비 등어도 매봐서 그래 이 나가서 띠가 나위를 쳐니 디와도 너래디 등어도 먼저 디와도 너래디 소소그 리카치오디 까티나 등어 쪽지기 종종은 배서져 잘했어 얘디 까티나 세마치와도 강용와디 띠근둥만 만두와디 잘했어. Entonces sí, que nosotros todos somos iguales, que queremos siempre el bienestar, es verdad. Pero entonces, ¿por qué tenemos problemas todos los días? ¿Por qué entonces tenemos un tipo de mente que nos causa un poco de ansiedad, angustia, etcétera, todos los días? Es porque en realidad no sabemos identificar la causa de lo que realmente nos hace bien, identificar la causa que realmente nos trae el problema. Entonces, por eso queremos una cosa, pero tenemos una lluvia de lo que no queremos todos los días. 아니 단다 요시 첨부 좋아라 딘디송다 마 정지 제오디 순지 송마가 등어든 도움은 도시 디와든 도움 등은 도움은 도 동안 요 보죠 등어든 도움은 도 디와든 도움도 이나 리카체디 등어가 제도 정도스 베스지 디와가 제도 자메 동상도스 어디 Y así como dice Shantideva en el modos de vida del Bodhisattva, si digo algo en español errado, avísame, ¿sí? Por favor. Entonces, Shantideva en el modo de vidas, en el modo de vidas del Bodhisattva de Shantideva, que dice, todos nosotros queremos ser felices y nadie de nosotros queremos ningún problema, pero nosotros pasamos todo nuestro día y nuestra energía poniendo todas nuestras fichas en las causas de nuestros problemas. 당가서 따가로래 여지 첨부 좋아라 소원을 장가서 디완도레디 디와가 저도 잠에 동사시래 등을만도레디 등을 저도 동래지 다티 가르게 제레지나 소디 나서 디웨도 등을 저도 마시니 미시비 못 배운 게 되지 말아야지. Aunque nosotros sí queremos un bienestar y queremos evitar cualquier tipo de problemas, ¿por qué entonces primero que ignoramos las cosas que nos van a hacer bien? Y pasamos todo el día striving, ¿cómo se dice? Esforzándonos y plantando todas las causas de nuestros problemas. ¿Por qué hacemos eso? Porque no sabemos, ¿no? Por nuestra ignorancia, no sabemos identificar y por eso mezclamos las causas de cómo se alcanza la felicidad y cómo en realidad surgen nuestros problemas.
당가서 단다 타길라서라 정말 디완들라서라 오늘 디완들라 그 디와다 간인도 지요레스 Bueno, entonces todos ustedes dijeron que querían ser felices, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo les parece que ustedes pueden ser felices? Pueden responder. 나서 디완들데 디와다 간인도 하고도 좀 A ver, quiero escucharlos. 정지지제다 스스 정지 Sí, a ver, vamos a pesquisar. ¿Qué ustedes creen? Erradicando las causas de sufrimiento, o sea, trabajando sobre las causas del sufrimiento. Trabajando para eliminar las causas del Para sufrimiento. eliminar las causas del sufrimiento, como poder observar cuál es mi sufrimiento y desde ahí trabajar la mente, ¿no? Tampo ani deki jupsulti tampo ani soso kanyel ki gyu nye perdo ngutin chegores. Que le si kanyel ki gyu ngutin machena hamakona ani dungel ki gyu dikandres se jogores ra. Soso dungel se achitus. 말다 A ver. 그게 나게 트랄레 좀 Pero no respondiste mi pregunta. 나 A 트랄레 ver. 디와세야 간인지 둘레스 또 Yo pregunté de la felicidad, no te metas con otro tema. A ver, 디완들라 ¿cómo, 디와 간인지 디와티 cómo consigo ser feliz? A ver, vos. Haciendo como la mayor cantidad de actividades que nos hagan sentir bien. Ujú. Por ejemplo, 바르문다 perna, por ejemplo. Deki chao, a ver, decime nomás. Deki chao, deki la chao da miraduas. O chao di más chetuna y apores, ani perna nge chetina. A ver. Estar con gente que nos da cariño, 나서 ayudar a los demás. Perna ngazo mi kashe ngazo la pe jambo dwa. Ani o konso mans nyamdu de yatang. De ngazo jambo chinken de tsora. Mans de yatang. Ani mi shemba penduchea. 요 등하게 되는 전들에서 전부 징계 뭐예요? 지금까지는 몰라라만 돼요. 등하게 되는 전들에서 Ah, entonces estar más tiempo con la gente que nos hace bien, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es la causa de tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos que ellos nos traen nuestra felicidad, y entonces strive, ¿cómo se dice eso? Nos esforzamos para estar cada vez más cerca de ellos, entonces nuestra mente va a estar siempre muy muy agitada. Entonces esa es la causa, una de las causas de nuestro sufrimiento. 아니 기타네 디와세야도 초로니 서라탑제요 말이지. 노니 서서고 노니 디와라탑제 그래서. 노니 디와라탑제서나 초로니 같이 지는 서서 디와를 하데레스. 초로니 서 디와라탑지나 파쇼 초로디가 서서라 니 란테마데 몸부가. 되어 등어래. Porque en realidad, bueno, aún las otras chicas no respondieron, ¿eh? Todo el mundo ha respondido, somos pocas. Pero sí, ahora van a pensar mejor. Pero sí, en realidad, porque todos nosotros pensamos así, es verdad. Pero el punto es, ¿por qué en realidad es la causa de nuestros problemas, de nuestro sufrimiento, ese tipo de pensamiento que todos tenemos y cultivamos en base diaria? Porque ese tipo de pensamiento es algo que muestra que creemos que nuestra felicidad o nuestro bienestar aún viene de afuera. O sea, viene de las otras personas que nos hacen bien, etcétera, etcétera. Y nuestra felicidad no viene de afuera, nuestra felicidad viene de adentro. Entonces, ¿cómo cultivar cómo cultivar este modo de ser feliz desde adentro? Eso tenemos que empezar a pensar. Reflexionando, estudiando, cultivando la paciencia, la empatía. ¿Estudiando qué cosa? Cómo ser más paciente, cómo querer a los demás. Pero Yana chicheran eso samlo ya potang, yemena lobjon che zopagom, ani lobjon kare che gores ni kichechingira, kante zopagom gires. Okay. A ver. 나 저서 걔는 거마서 나 저서 걔는 게임 게임. No entendí nada de lo que dijo, pero me reí también. 나도 저서 갈리를 영화라다. 돈번의 영화 갈리. 나 돈번 가서 단다 디와텔라 아니 가서 고 디완더레 디와텔라 닌도스라. 논 생게 디와지도 칠리게 디와지 니요레스. 칠리게 디와도 초로 데텔라테니 도토요레스. Sí, en realidad es correcto lo que estás diciendo, pero es algo que no tenemos que tener tanta esperanza en conquistar inmediatamente, esa paciencia, etcétera, porque es algo que viene despacito. Tenemos que aprender cómo hacer eso y tenemos que cultivar, habituarnos a hacer eso. Entonces es algo que viene despacito. Eso es primero. Porque acordate que hay dos tipos de felicidad o de bienestar: la felicidad interna y la felicidad que viene de afuera.
다 가서 칠리게 디와도 저로 니 도볼 때니 용 리비디아 지라더래 지 칼라자 보통 니 콤바탄 다 모탄도 잘라 디노론 줄 때니 칠리게 디와도 도토요레스. Chiroguidora. Entonces la felicidad que viene de afuera es más o menos como dijiste, entonces de nuestras personas queridas, familias, amigos, de una buena comida, de una buena casa, de cosas externas. Es verdad que a través de buenas condiciones externas, claro que nos sentimos bien. Pena 가서 칼라마라네 쪼코토네 딩어지라. 다 쪼코토에 딩어데 칼라자와네 쪼코토에 딩어데 메시아 디와질레. 이나 용 칼라자모타나 용 쪼코 나이 요 카드 딩어죠 잘했어. Por ejemplo, vamos a hablar de comida, ¿verdad? Tal vez es tu problema hoy. Entonces vamos a hablar de comida. Es verdad que cuando estamos comiendo una comida rica, estamos contentos. Pero si eso realmente es la fuente verdadera de la felicidad, cuanto más comemos, más vamos a ser felices. Y no es eso. Eventualmente comemos mucho, nos da dolor de barriga, o comemos una comida errada y nos da dolor de panza. Entonces acaba siendo en realidad la fuente de nuestro problema y no la fuente de nuestra felicidad última. Tiene 용아선들이 쪼보여라서 그랬지. 단 처음에 쪼보지나요. 그 몸부 맡은 컨통디요. 기본적으로 되어지여라. 여래도요 리모트나 계좌시도 만드네요. 전리자 컨트롤하고 좀 봐. 되게 칠리게 되었더라 템버요 말 열어서. O entonces, por ejemplo, con nuestras parejas o nuestros amigos. Entonces, ponele que tenemos una pareja o un amigo que nos encanta estar juntos. Claro que cuando estamos bien, somos contentos con la persona. Pero también por esta relación o por la presencia de esta persona, a veces también tenemos problemas. A través de lo que dice o lo que hace, etcétera, nos deja descontentas, causa problemas para nosotros, entonces nuestra mente se queda infeliz. O sea, a través de esa persona también es la causa de un sufrimiento. O sea, lo que les quiero decir es que todas las cosas externas, como no son estables, las cosas mudan, entonces por eso lo que en realidad no es la causa de nuestra felicidad última, y sí es en realidad a media, largo plazo, entonces puede ser más causa del problema. 당가서로 칠리게 디와타 그 열열을 디나 디와타 고요레스 말아 디와 고레스 대 상지자든디가 가르스나 칠리게 디와타 전원을 줄을 디네 디와타 로니 다 전원을 조용히 치들 잼바통 거레스 가서 잼바도 동서요라 아니 지금부터 잼비로 쪽이 dit스라 가르스나 프로젝트는 예미 프로젝트 동서요라 동서가 가르스나 만나고 디와테 롱큐메나 칠리 디와타 좀 롱큐디오나 디와타 레이도 와세 데데 Dit tinggrida. 다 롱큐도 간이 되는 좀은 잼발 동화가 되는 동서티 선디게 계속요레스 Entonces, por eso, por esa felicidad que nos viene de afuera, normalmente nosotros conseguimos encontrar un bienestar, ¿viste? Un confort, etcétera, a través de las cosas externas. Por ejemplo, buenas condiciones financieras, ¿sí? Entonces, obviamente no hace falta ser rico, pero buenas condiciones financieras nos ayuda a tener un mínimo de bienestar. Entonces, para tener buenas condiciones financieras, por eso se practica la primera de las paramitas, que es la generosidad. La generosidad es la causa directa de tener condiciones financieras favorables. 다 가서 실리게 디와테 만전이 템보지 니와라 델로로파데 논생게 디와틀레나 제니 모니가 소소 가완도나 가와데나 지요나 본조요나 메나 토포요나 메나 아니 소소 모모보뇨도 데나 치우포데나 카티나 디키테 논생게 디와틀레나 온디키데 딜레레스 Eso entonces es un bienestar que viene de las condiciones externas. Muy bien, pero como dijimos, no es estable. Para realmente tener, ¿viste? El corazón tranquilo, la felicidad que realmente buscamos, además de esa condición externa, tenemos que buscar esa felicidad interna, esa felicidad interna que es la tranquilidad y la amorosidad. Porque independiente si uno tiene buenas condiciones externas o no, si está con pareja o no está con pareja, si está solo o acompañado, si está con buena comida, sin buena comida, eso en realidad que no importa tanto. Lo que importa es, para que estés siempre bien, independiente de las condiciones externas, tenés que cultivar la felicidad interna. Pena, 아니 논생게 디와티 요나 칠로 아니 general로 저 시타메나요 메텔레 디와치 미싱이 비지잖아. pena Tana jozo chegyano pa khumba zupo mota zupo chala ponjo mombo ropa mombo yosa machito nga solo to na nga la japonjo yo mare khumba chichu ale thapso te chichu thapcha ji ngame
이나 농구 Eso es lo 생기 que para mí. 농 생기 디와타 딱이 주침부 요사테도 많이 있는 포징아 같이 이렇게 Sí, entonces eso es importante, cultivar sobre todo, intentar buscar sobre todo ese bienestar emocional, esa felicidad, esa tranquilidad, paz mental. ¿Por qué? Porque no vas a depender todas las veces de unas buenas condiciones externas. Por ejemplo, ustedes occidentales, probablemente al menos de la gente de acá, ustedes probablemente vivan en buenas casas, tienen probablemente buenas condiciones, hasta algunas de ustedes pueden tener coche y buena ropa y buena gente, qué sé yo. Yo no. Yo en realidad vivo en una habitación chiquitita, en mi cocina, bueno, no tengo ni cocina separada, tengo una cocinita así chiquitita, qué sé yo, entonces yo no tengo estructura financiera. Pero si yo comparo con al menos la mayoría de los occidentales que tienen excelente estructura externa, tal vez yo tenga una condición, una felicidad interna, una paz interna mejor que la mayoría, tal vez. 당가서들이 가르교아이는 농생기 디키토도 있어. 저로 디키토 저절 요래. 요샤샤레. 제 번전이 요래 오빠니 요래 지분이 앞에 요래. 아니 강아지 개요 마디 슬리기 디키토 요래. 이나타 가더라요 말은 농생기 디키토라요 말이지. Entonces, por eso que hoy lo que vamos a pensar y reflexionar es cómo alcanzar esa paz mental, esa felicidad interna, ¿sí? Porque la externa tal vez ustedes todas ya tengan, ¿sí? Eso, y tampoco yo no sé bien cómo alcanzar todo eso, ustedes saben, pero cómo realmente encontrar esa paz mental, ese corazón tranquilo, contento, favorable, sobre eso que vamos a hablar ahora. 다 농생기 디키 영화다 딱이 줄어서 시야노지래. 디케 강해지라. 너무 강해던 것이 또 매파서는 아니 디와다 슬레로 알아. 디와 강해던 거 마시나 가서 디 매파서 더 말해. 다 기야 강해던 것이 디 매파서나 그 디와다 너무로시 슬레로. 그니들이 디와 강해도 디와니. Y así como dijiste, Caro, sí es verdad que cuando conseguimos eliminar las causas de nuestros problemas, naturalmente conseguimos vivenciar un estado más tranquilo. Entonces es una balanza. Entonces cuando pesa más un problema, pesa menos el problema, naturalmente se puede vivenciar un bienestar mayor. Y cuando el problema está muy grande, naturalmente no conseguimos vivenciar ni identificar nuestra felicidad. Una pregunta que surgió Sí, también hablando mucho entre nosotras. La voy a tomar de luz. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, vemos personas que sufren mucho, ¿no? Que tienen otras condiciones, gente que pide en la calle, o mismo en mi familia, quizás que no tienen las mismas posibilidades que tengo yo, mis hermanas. ¿Cómo nosotros logramos como mantener nuestra paz y nuestra felicidad si vemos que otros no tienen las mismas posibilidades, como que quizás no podemos ayudarlos? ¿Está bien? ¿Me redacté bien? Sí, hacerlo a tu manera. Ah, ok. Como... ane kilse ngaso netang osia pores inyang mi kashizra ngaso pango kuriur padro ya tang zia mina so nang mi kashi pango sana mi doda ina tis kyo pangaso letis duare si ngaso kandes deki yontu giresra konso par ropachea tang zia mina ngaso semishite kandes drubgyores kilse nga konso le yagares nga kipo shitara minduas timosonsa di netang kandes dolenchigire 딜란다라다 거기서 벤제카시 교벌해라. Yamena pango sala padros, conso azi ninje, conso dam pecchio poresici, na peggio riapo io na yang, conso yapo mindosra, di musun nga kadriski po yang gires. 딩아서 에미 가담비기 신인스고 토모 롱그 센던더 거래라. 마젠라 디치트와 마젠라 로파치와 토모 스스 생야분들 거래지. 아롱 센터마토는 젠더리 니메비 토모롱 젠더라지 거래지. tombo sozo ko samo ya potong sozo ko sende lo je di pape ji zo matana maje la ropa chindo sano tani pala pa kondo don rama daga roi ma jo je ma jo so yo resi be zo te na so ti ji yong la ran di ji yong la jen di ji je ba la karjina rong sende ko resi ti la kadam pala ma min kare birani ndotomba yo i joni se jira dotoba tika sonjin do ni ka so dos. Justo vi el otro día un... Marta, tanda romanda la gente me te giran pichires. Ok. Bueno, justo vi otro día en un texto de los Kadampas
y que justamente decía sobre eso, como, que es importantísimo que uno sepa primero cómo controlar la propia mente. O sea, ¿cómo se dice eso en español? Sí, cómo controlarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros no sabemos cómo controlarnos a nosotros mismos, no vamos a conseguir controlar o ayudar a las otras personas. ¿Este es mi celular? Mamá, ¿qué pasó? Este no es mío, es de alguien. Espera un ratito. ¿Qué pasó? Ongela pala yore. Jino. Gonda, ganone lei. Ti jinkala yore. Gonda, ganone lei. Yo. Ay, agarré errado. Este no es mi celular. Perdón. Ele vem buscar para deixar aqui. Esto aquí es de uno de los gueyes y yo creí que era el mío y agarré. Y por eso no reconocía esa música. Mi cabaleta. Y él, wow, esta monja tiene 3 celulares. No, es que re. Muy bien, entonces volviendo. Entonces, para tener la intención de ayudar o crear aquellas ganas de realmente ser de beneficio a la otra persona, o para que ella también sea feliz y yo también sea feliz, o yo ser feliz con las condiciones que yo tengo, pero siempre circundada con personas con menos condiciones, etc. Es importante primero saber controlar a sí mismo y después poder ayudar a controlar o a beneficiar, porque el beneficio es un control, ¿no? Nosotros para beneficiarnos controlamos nuestras mentes erróneas, ¿verdad? Entonces eso justo leí el otro día en un texto de los Kadampas, y también y también Lama Tsongkhapa que dijo, antes de poder ayudar a los demás, uno tiene que saber cómo ayudarse a sí mismo. 아니 단다 가담비 라마 기신에 속들이 소요래 다 소소 그치 생을 야포 녀를 야포 메로다 메그 땅아 수시 좀 마빠니 몰라 로파치니 든리치니 심케나 가도 나로 tombo 소소 그세 니 러브유치 소소 그젤라 센스 자치리즈나 가도래 아니 단다마 아니 로톰바 조인조 데스 tombo 소소 야포치 고레스 소소 그 셈바도 자치보서 이 지수제는 로그라마도 tombo 몰라 로파치 소소 세야바마 디갈 강트리레 Y entonces eso, los maestros, los amigos espirituales o los maestros Kadampas, ¿por qué dijeron eso de saber controlarse a sí mismo antes de poder ayudar a los demás? Porque, si uno no sabe cómo pensar de manera tranquila, de tener una mente más abierta, más flexible, etcétera, quiere inmediatamente mirar a las otras personas que tienen problemas y salir ayudando a las otras personas, pero en cambio su propia actitud todavía es una persona inflexible, no sabe cómo pensar correctamente, es, súper duro, etc. Entonces la ayuda hacia los otros en realidad va a ser más fuente de problemas hacia uno mismo. 아니 나เป็น동자 그래 거기지 나니 롱마티래 나도 로바스니 기 공에 신나는 견더라 내 가방은 지다는 데야 보면지레스 아니 너 저보면지레 시간이 하고 많이 랭게시지 지던스니 봐 Quedan chapareda, sí. 네. 그래도 문이지는 많이 따와라 가지도 보면도 넘쳐와지래잖아 가니 하고 많이는 지던스 앞에 스마프상들이 시절로 다 코로 sama matya de ore mato manijina ngani shema telere jitan de ko negocio mara de da ko sama koro sama matya ko so paso de jitan de la control se bazati jitan ne paso metel chido shirachi ayo mara nakadina de la de chido chendona sozo sema jo ayo de que kanga momuji tigres sí, el otro día, bueno, el año pasado cuando estuve acá, una vez nos fuimos a las montañas. Me fui a encontrarme con un amigo que estaba meditando en las montañas. Muy bien. Y fui con mi celular con música. Entonces fui escuchando la música. Muy bien. Y en el camino me encontré con una india del sur de India. Nos cruzamos. Pero se puso tan nerviosa y me pone así, pero ¿por qué vos sos un monje? ¿Qué estás escuchando música? Esto no se puede hacer. Bla, bla, bla. En realidad, primero de todo, él no se tiene que meter que lo que estoy haciendo no, ¿verdad? Pero simplemente por haber visto que yo estaba escuchando música, qué sé yo, pero se puso tan nerviosa. Entonces ella acabó con la paz
que tenía o con un momento que podría estar disfrutando tranquilamente de su paseo. ¿Por qué? Porque se empezó a meter en las cosas de los otros. Entonces, lo que siempre digo es, nosotros tenemos que evitar esas actitudes, de estar metiéndonos en el asunto de las otras personas, de estar prestando atención, poniendo atención en qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, porque eso en realidad es la fuente de la instabilidad de nuestra propia mente. 다 bên cô cái trò gì nè, ta số số cái phát triển là, anh sắm bạc con người Nhật chỉ cần là roba cụ chế đó, số cụ chế đó chế. Bên chế mà thôi, đó là số ta nó thun cho sao mà số giá gọi mà thôi. Anh ông con làm mà chế bạc cái chuyện nó phát triển là số drama thôi na, thì cái là muốn bớt chế đó na, làm mà chế vào chăng rồi. Entonces, por ejemplo, en el caso de tu pregunta, claro, si podés ayudar a las otras personas que tenés contacto directo o qué sé yo, ayuda dentro de tus capacidades, dentro de tus límites, pero sobre todo con tu mejor motivación de ayudar para ser de beneficio a esa persona dentro de lo que vos podés. Punto, y nada más, nada menos que eso. ¿Cómo hace, qué hace con tu ayuda, qué no hace con tu ayuda? O si esa persona sigue recibiendo ayuda o no, qué sé yo, eso no tenés que meterte, no tenés que poner atención. Porque cada vez que prestas atención en eso o te concentras en eso, tu corazón va a estar inestable y la rabia va a ser en tu continuo, y eso no va a ayudar a la situación. ¿Ok? Constitucional su Samsung Sí. A ver, bueno, entonces antes de seguir me gustaría saber si tienen más opiniones o pensamientos al respecto de eso, de cómo alcanzamos nuestra felicidad. Sí, yo soy la jefa de meterme en el asunto de los otros. Soy yo. 가상하니 그 자꾸 본보를 배이만 아니야 나자지야. 이게 자꾸 본보를 자꾸 그 코파면은 나 듣더니 라요 막 그. 야그 라니 키야요 말 그제서라니 수수 맞지 와서 하지만 요. 그래서 título mónica, mombuchitela no me tonga yo Sí. El año pasado nosotros dos estábamos en Bodgaya. Y justo fuimos en un peregrinaje. Fuimos a pasear y estábamos con una otra chica extranjera. Pero esa señora extranjera, esa chica, era súper enojada. Se ponía a retarle a todo el mundo. ¿Pero por qué? Y yo casi le estuve a punto de decir, pero no te metas. Él no paraba de mirar a la gente que hacía y que no hacía y qué sé yo. Y le retaba, esto no puedes hacer, esto tenés que hacer. Entonces fuimos a pasear y ella se puso retándole a toda la gente todo el tiempo. Entonces, y él estaba enojada y él estaba mal. Nosotros estábamos disfrutando nuestro paseo. A ver, ¿alguien tiene más o menos? Me gustaría saber qué pasa cuando acciones de nosotros, como del mundo exterior, afectan o perjudican, como cómo poner límites sin desestabilizar tu bienestar. ¿Límites de afuera o de adentro? De nosotros para un otro. Si la actitud de la otra persona nos está afectando directamente. 남경에서 니콜라 빼만보 기자실이었어. 사참도아. 베나 아니 chilogimindira. Ramain peshima de tsoras. Consoni kapkablani kanjung manjung ngatso choglani chegidu chichiduas. Ani demasosa ngatso satsam kawa shagoresra. Kesra kapkablani mishemba ki kene ngatso sem kyobo chagire sem pando gire chichiduas. Demasosa ngatso katso pardu ngatso kelengores mishemba ki chawa. Shemba ki samsul karena. Katso pardu kelengores satsam kawa ngatso shagores. 간사 봐도 killegol나. Pernane mishemani ramira che kira sangmani shemagi chawa kelengores niegore lengagore di daudwa o di kawabardo naso kelengores o di daud tangi kawabardo killegolana majemba ki jindamana sun karasina tatso susu no noto makase gores noto tsameto no noto tsameto zama karjena chikake chroyo tunchena yang kemindo tunchena ke mara tobapina ke mara ko noto me pasas ngaso somate kanga somate rongi dik noto tso de noto de
식전부지래라 뭐가 통주지는 라사빠서 쓰바자 그래서 너도 식전부지도 뭐지 들어서 라사게 뭐 해요. 어때 너도 같아서는 니까는 깨요 그래서. Sí. En realidad tenemos que saber controlar nuestros límites, nuestras propias mentes charlantes. Estas. En portugués decimos nuestras fantasías o, viste, las fantasías que nosotros creamos. Esa mente que no para hablar o esas cosas que nosotros creamos, esas voces que nosotros creamos, ese es el problema. Eso es lo que nos causa el problema y no lo que hacen las otras personas. Y le pregunté, aún si nos ofenden, aún si nos critican, claro que nos ofendan, que nos critican, que nos elogien, no tiene que hacer daño ninguno y afecta, no tiene que afectarnos en ninguna forma. ¿Por qué nos afecta? Por esas nuestras voces o por esas nuestras ideas que, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué no me dijo eso? Etcétera, etcétera. Ahí está el problema. Entonces, si nosotros ponemos atención a reducir esas voces que crean todos los escenarios positivos, negativos, ilusorios, ¿cómo se llama? Conspiratorios, si reducimos esas voces, esas ideas que son mentes, entonces no tenés ningún problema y no te va a importar de lo que hacen o dejan de hacer. Pena ngarola somosina majingala kumare do la kumare la ngaro somo tombios ngoni ngakumare to remendo ta ngaro kumaina apeso se guna ngakumasha se koko dis la de dembaro ngaro kile gore ko dembana kile go shiromato riyo mare ta kumamina ashatsa koro narso aso jimato concesso ngakumamina kumare so no to sipaya zachidi ne so zamachoso y no la yurera la yurera no yore te negores ten luno al gupa que yo me yo que malone sere ta con luno asque supaza con lo peto que so zamachoso con el lazero también cachi toshinanen en carne de cayo bueno, al menos en mi caso, ¿cuántas veces las personas, claro, que ofenden o nos dicen cosas de cualquier forma? Ponele que alguien me dice a mí, sos un ladrón. Entonces, primero de todo, cuando alguien me apunta el dedo y dice, sos un ladrón, yo inmediatamente, espera, ¿soy un ladrón o no soy un ladrón? ¿Yo realmente le quité algo que yo no debería haber quitado o no? Si quité, realmente robé. Entonces, tengo que prestar atención, porque esto realmente está errado. Entonces, no necesito ponerme nervioso, triste, porque él me llamó el ladrón. En cambio, si me dice, sos un ladrón, y yo no soy, y yo sé que no soy, entonces inmediatamente, pobrecito, no sabe. Me está diciendo eso solo porque no sabe la realidad. Solo eso. Entonces, uno tiene que, cuando es criticado, tiene que inmediatamente pensar en la razón. Si realmente tiene fundamento, ¿no? Razón. ¿Tiene fundamento o no lo que dicen? Si tiene fundamento, tenés que tomar atención para que reduzcas esa falta. Y si no tiene fundamento, tranquilas, porque él no sabe nomás, y tranqui. Ahí yo le dije, sí, pero uno se pone enojado, ¿eh? Yo le dije, claro que sí, pero eso es lo que hay que reducir, porque ponerse enojado no ayuda a nada. Entonces, claro que no es fácil, pero uno tiene que poner al menos la intención de, bueno, si alguien me critica hoy, voy a intentar no responder, reaccionar con tanto enojo. ¿Eh? Ley. Dijiste que soy ladrón. Sí, dije. Igualmente en el otro ejemplo, en el otro extremo, si alguien nos elogia, dicen, mira cómo sos bueno, inmediatamente aquel sonido diciendo que mira cómo sos bueno, vos tenés que también analizar, ¿realmente soy bueno o no soy bueno? O si tengo esa calidad o no tengo esa calidad. Si tengo esa calidad, bueno, tengo esa calidad, no hay nada que ponerme todo lleno, ¿viste? ¿Cómo se dice en castellano? No necesito estar tan orgulloso o lo que sea. No hay. Como el ego. El ego, sí, no hay que estar todo inflado, porque simplemente sí, tengo esa calidad y punto, nada más, nada menos. En cambio, si me dicen, mira qué bueno que sos o que tenés eso, es bueno, qué sé yo, si no tengo, entonces tengo que prestar atención y tengo que poner mis esfuerzos para cultivar esa calidad que yo sé que yo no tengo.
그렇게 야버려 서서지마다 나로 직원이 그 시야는 시비지 세티가 시바 노지진이 안 버셔나 나로 집에 뭐 차더라. 요마지게 요저도 있자래 진다마달라나 다샤자 그렇게 선물해서 바로 때문에 그래서 론스서 센진이 스서 때문에도는 파쇼 뭐 간딘로지는 스서 그쪽 여통 말했어. 스서 때문에니들이 다 먹게 시바 노지 디디올로지디 ni mag terapia gagora mag meratore dugore tiene chadodo kan somatielo ni decimazate dores. Y a la gente me dice, siempre me dice, wow, Geisha, sos muy bueno, cómo sos bueno, pero se pasan elogiándome todo el rato. Pero yo, que digan lo que quieran, ellos me están queriendo elogiar, entonces que elogien. No quiere decir que yo soy exactamente todo eso que piensan, pero yo estoy muy tranquilo sabiendo que yo no soy exactamente todo eso que ellos, entonces aquello no me mueve. Igualmente si alguien, vos no sos un Geisha bueno, pero tampoco soy esa persona horrible, porque después de chequear, si veo que no tengo un defecto que me están apuntando, entonces no hay problema, pobrecita, no sabe nomás qué está diciendo y ya. Entonces es importante ser estable, ser estable, ¿viste? Ser firme, ser estable con sus propios valores y saber cuáles son sus calidades y sus defectos. Y ahí entonces no importa si vos estás siendo elogiado, siendo criticado, elogiado, criticado, eso no importa, no te va ¿viste? a influenciar tu modo de vivir aquel día. En cambio, si uno es altamente influenciado de eso, entonces le gusta estar siempre con la gente que te va a elogiar, porque ahí te vas a sentir bien, pero por los elogios. Y cada vez que alguien viene y te enchufa el dedo en la cara y qué sé yo, entonces mi vida está acabada, entonces yo no sirvo para nada y qué sé yo, o sea, sos muy... ¿Qué pasa? Se ríe de mí. Te está entendiendo. Yo aprendí español. No speak Spanish. No, se está riendo de mi forma de expresar, que yo me muevo todas mis manos. Pepa que ni que gojichoda. Sí, tengo que empezar a bailar como los tibetanos. 내가 그걸로 지시하라. 그래서 부모 주라. 답변은 저절로 뭐지가 같이 줘. 제만도 로지기 스스로 뭐니 만 지마지 요사를 yap으셔서 스스로 디가로 가버지니 디가요 말을. 그래서 요 뭐지가 디 니엘 디스나 저를 지만 뭐지가 요죠. 지만 민도라도 그 컨트롤로 그래. 돈본 지만도 제가 뭐니 데마 이사에서 디가요 말. 그 지만도라는 리레코 소소가디요 소소 템버지니 거래. 뭐지가 저 지만 민도라나요. 소소 템버지니 거래. 지마세야도 먹은 통설지를 마도 무분이 second 지마지 레이 말아래. 이 소소 템버니 토이나 소소를 강화되어 말아. 다 템버니 마도네 지마요도 세라 아시버지 여사가지네 나전라지나 지마지가 저 지마 민도라나 컨트롤. 그 강화되니 되어 그래서. Y reflexionen ustedes. Cuando alguien les dice a ustedes, pero qué guapa sos, qué linda sos, ¿cómo te sentís? Si ustedes se sienten, sí, soy guapa, soy linda, gata, chorosa, maravillosa, ¿verdad? Sí, soy linda, hermosa. En realidad, inmediatamente cuando una otra persona dice, ay, qué fea sos, o qué peladita sos, pobre, etc. Si alguien te dice eso al revés, inmediatamente te vas a poner descontenta o con rabia, ¿verdad? Te vas a poner insatisfecha. ¿Por qué eso? Porque vos sos muy influenciable externamente y eso es lo que no tiene que ser, porque eso te va a traer muchos de esos problemas. Entonces uno tiene que saber exactamente dónde uno está, independiente de qué dicen o no dicen. Entonces si la persona dice, mira, vos sos hermosa, sos guapa, sos hermosa, y en cambio o no sos mucho, o aunque sos, no te vas a tornar diferente solo porque la persona está diciendo. O al revés tampoco, no es así. Entonces uno tiene que prestar mucha atención de cómo uno realmente reacciona y espera las cosas de afuera, si no uno acaba siendo no firme, no estable internamente. ¿A ustedes les gusta cuando les elogia y dice que son hermosas? ¿Sí? Claro que sí. Todos nosotros somos iguales. Tengas que orar era. Sí, en realidad todos somos iguales. Mira, sos hermosa, o entonces mira cómo sos buena persona, cómo sos una buena persona, o inmediatamente a nosotros nos gusta.
En cambio, si alguien nos dicen, ah, qué feo sos, o qué horrible sos, o qué malo sos, etc., inmediatamente se nos pone descontentos. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos afectados aún externamente, y ese es el problema. Mucha influencia externa también. O sea, sí, mi pregunta es cómo trabajar como la seguridad personal, ¿no? Porque para no ser influenciados ante lo bueno o lo malo, también con las personas que tenemos cerca, ¿no? Porque, no sé, cualquier decisión que yo tomo, quizás también a mí me gusta consultarlo con mi compañero, con mi familia, y sí, a mí me causa, ¿no? Como, sí, o sea, para tomar una decisión a mí me influye. Entonces, ¿de qué manera trabajar esa seguridad personal de la que él habla? Como que el sitting morning aso kangel giyuina kangel gyu kantres penani suso popa mengyo davos insarera popa yarge joya chetus tablam kareyores que es na pena ngaina niena mina jangi kyo kaina ja yamana suina nga sentanyepo indai nga chawa mache ngona kunso kiche shegiesra o dice na kade du mindu kiranga sare nga tis jeo sana mindu da tis shegiora ani kelsi kunso magana nga chegi mesra ini anka kablada diang pelche konsoma gana nga semiang kangel yongida dice ne soso popa chichina popa mengyo insarida ani ne popa yage joya kandes tablan karele tabo tangani nazo thon sara la she ni kara za jili cham sara le tanga zo ngela chi diwa de kar shedera tangoni china nga zo zawala shegu shores zawada ni shegu. Sí, espera, yo voy a decir la causa de cómo alcanzar la felicidad. Porpa, ¿qué? Porpa. Mido. Uy. Tanga zo karche gudula narwa. Zo te ni ronso tempo chini to na. Gadu gi jis maji ki chikores. Ni jela ma tsama pa mo kar so na. Ombo godon pa chi go so yore. Ombo na chi mi jombo yora. Ombo godon ko re la ombo. Muy bien, entonces sí, ahora vamos a empezar a hablar algo que te va a responder, ¿ok? Bueno, primero de todos tenemos que saber que tenemos las facultades sensoriales. Entonces tenemos 5 facultades sensoriales, sí, que son el ojo, ojo, nariz, oreja, la audición, después el oído, la lengua y todo el cuerpo. 지 차도 모서고 löting에가 여들라 담무도 나서고 다요 말해서 다이나 소리 니에요 말해서 지가요 그것이 뭐그 통화도 안한 저거 거도 들리냐이나 셈바 때문에 그래서 뭐그 야본 통화는 뒤질은 거예요 말해서 아니 다지 님버지 거에는 뒤질은 셈바지요 셈바지고 그래서 셈바 때문에도나 아니 참마다 가더래서 다 pena ngazo pepenjado topomodo chizlo paro pachini chi tarante mandre pajonitso kamate kozo tsibaza maga ono soso semba tembo ni gores tanko ko ropa cheide ko gamaso ni kejeshido ko posa kakaza soso semba tembo ni ani de dewaina ko pashone katsen pasejona ngaso soso la neto mares dati ko aka ko tsibaza so sa tijilo koro dijana an soso ko semba ta pai yorura de machiwati chayores. Bueno, entonces tenemos las 5 facultades sensoriales. A través de eso percibimos los objetos externos, ¿sí? Es importante saber que no podemos seguir a esos objetos externos. Simplemente tenemos que ver, escuchar y punto. No tenemos que seguir a esos objetos. ¿Qué significa eso? Si vemos algo lindo o algo feo, si escuchamos algo hablando de la parte fea, entonces si vemos algo feo, si escuchamos algo feo, simplemente que sea un sonido feo o un significado feo y punto. No tenemos que seguir a eso. Entonces, si alguien nos critica, si alguien nos difama, lo que sea, porque seguimos ese sonido feo, ese sonido, bueno, unpleasant, ¿viste? Entonces, inmediatamente nuestra mente se queda agitada, triste, con rabia y qué sé yo. Eso no pueden dejar pasar con ustedes. Independiente de la cosa fea que sea o la cosa linda que ustedes vean, que escuchen, ustedes tienen que tener la mente muy, muy firme. Entonces, que eso no les afecte. Entonces, es importante mantener la mente muy, muy firme. Si tienes una pregunta.
No, antes habían preguntado sobre la felicidad y sumado un poco a lo que había dicho Caro, que yo siempre como sentí que la felicidad se alcanzaba a partir de la amabilidad con uno mismo y el amor con uno mismo como el cuidado, y que naturalmente eso te lleva a llevarlo al externo. Digo, si sos amable con vos mismo, también vas a terminar siendo amable con el resto. Si te das amor y cuidado, también vas. Pero preguntó también si todos queremos ser felices, y un poco en relación a lo que dijo Caro, a mí siento que hay una parte de mí que no quiere ser feliz, en el sentido de que no le parece justo que yo como persiga mi felicidad cuando hay tanto sufrimiento. Entonces, claro, hay una parte de mí que no acepta decir, che, ya, sí quiero ser feliz, como que las herramientas a veces están disponibles, digamos, para lograr esa tranquilidad y esa paz, pero hay una parte que no lo acepta por esto, como que no le parece justo que yo sea tan amable conmigo y con esto cuando hay tanta gente que está sufriendo, más allá de, bueno, la pobreza y esas cosas, ¿no? Como hay muchas cosas pasando, ¿no? Mucha violencia. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo hacer eso? Sí, como, bueno, ¿por qué decidir, no, como perseguir la felicidad? No me parece justo, digamos, perseguirla. Okay. Entiendo que cuando uno es feliz, es verdad que uno se puede relacionar a partir de la amabilidad con la otra persona y la compasión, y lo entiendo, pero hay algo que me sigue, como que no me termina de cerrar. Chukchik, res, que si penani, soso deki jumna. Ni mishemba, ni jubi, roba chegi yore la, ni pento yoda yore sra, tampo ni soso deki jub. Dijela, mishemba pento chegi, chukchik, cirtanchana di pema un poco io, tan samlo ta io sra. Res, ni, che si, soso deki io, tan, soso la yang, jambo ina. Kapkalanga so jambo, soso la jambo mindwa, soso la zopa gom, soso ni jambo ina, ani lamsang mishemba ni jambo chechos, ropa chechos, yapo chechos randes, twa. Ine ang di chokchires, ine ang chokshemba yang mi chokshemba di nipa di ngape chokshembo ingule yures. Kares na aka da zamblindi na la dungal katsodos, dungal haleo tamepa yures. Di mazonza katso dungal yona nga soso deki drugos nyambelo di ni gula kiena nga pelche ngotagidos. Ani kyone jambo 장장랑 말이스. 콘소 방고이나다 콘소 강일res. Nga soso deki druya yamena nga raman이 zopa jambo chies di jambo 장장랑 말이스. Isamgidos. Di maso di kapalang mune nga simtine de lonika shukchempo yus. Res kelsi nga deki mainan mishemba yang kandres deki ane druya니 ropa chegires chuchi res ine como son katuina ngangarang jampuchea ngangarang ropa cheas aka karechini kran ranchis in shukchempo dawa inserera karechini kran soso chipo ni samgituas tata dungel kachodus di kapkala ni kyone nga rosa mindu daut mare yo detailwa zambale pe corto detailera yo zambale kanga yo ropa che tudela. Si vos realmente pensás en eso, que no es justo que yo vea solo mi felicidad, mi bienestar, mientras hay tantos problemas. Pensás así, ¿verdad? Entonces te pregunto, Entonces te pregunto, ese montón de sufrimiento que ves, que existe en el mundo, ¿crees que tienes capacidad de eliminar? No. Entonces, si no tenés poder de eliminar eso, ¿por qué te tornas triste con eso? Sí, porque no podés, no conseguís, no está en tus manos, no conseguís ayudar. Entonces, si vos sabés que no tenés esa capacidad de ayudar por vos misma, entonces, ¿por qué te pones así? Es mucho. 마치니 수소도 받으나 때문에 점례를 못 살아서 제 마토나 나티 제 마토나 못 살고요 마토 무수소 그디아도 아니 실더랑 같이 하던 일이 그랬어요. Entonces es importante saber eso de
qué bueno que quieres ayudar, eso es lindo. Pero sí, entonces ayudas adentro de tu límite, ¿sí? Además de tu límite, que conseguís ayudar, el resto no conseguís ayudar, está bien. Entonces, en el resto que no conseguís ayudar, no necesitas envergüenzarte o ponerte triste o injusticia. No, no está en tus manos y está todo bien. Cuando no está en tus manos, ¿y qué es lo que está en tus manos? Es tu propio bienestar y para poder ayudar a aquellas personitas que podés ayudar. Entonces ahí sí, intenta al máximo tu bienestar, tu beneficio, para que con ese poco de beneficio le puedas ayudar a las pocas personas que vas a poder ayudar. Entonces eso va a ser importante, ¿sí? Voy a hacer una preguntita más. El tema es cómo saber ese límite, ¿no? Porque yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, bueno, si tomo este trabajo o este trabajo, ¿no? Quizás un trabajo me da felicidad, pero no consiste en ayudar. Entonces, si yo podría ayudar lo más posible, quizá tomo otro, como las posibilidades de ayudar más, de ayudar, no sé cómo decirlo, siempre están. El tema es cómo saber ese límite, ¿no? De, bueno, qué puedo y de tu perna damka ñiyona kandes damgirera kapkala perna da lekanyes lekachik chichina ngala pento chewa lekadinga damna ngala pento chewa yongires ina yang mi nyunyuma to ni pento yomares lekashema di chichina lekashema di ani mi mamas ropa chetukires ras chichina ngala mampo pento yomare ina mi mans pento yores yamena damkanyis su pento mawa yona nga hamako mi mawa su pento yona nika nashini mesra de masosa kantres dam kires que san kapkala diresra atsi ngachi ponis samantana kyone ya pomindos mi mans kantres ropa che des diam hamako na kamitus paso legal tayo mares rong ta kores rong dinga tonle chetona ani likaya ta paso ta mejembalate so ani masatine dena ridera rong dinga tonle chetona 롱고 dinga tonleche matana tombo rongo dinga de mebazo gana mala ropa chengoyo mares maso pijer sarongo mate rishata seshir la rongo che sarongo mate rishata ti dona gare naso hadera la korongo temudo tanda ria ani jokoga chene yo marala shore la digerza sa korongo temudo korongo kanro hako ale re tanda man dila ropa chenro kana peto ale mate rishata ale 이 tombo soso ka 등어도 동래제도 강어도 동래제 터나 아무래도 로바진 딱딱하게 그래서 소소고 등어 동래제 맞잖아 아니 돈보스도 아니 돈보스도 디지털에 그래서 bueno primero en tu caso en tu ejemplo de trabajo no tenés que mirar al trabajo en sí el trabajo en sí no es el punto que tenés que chequear en tu propia motivación en tu capacidad de poder ayudar y no solo ayudar a los otros sobre todo en tu motivación de poder ayudarte a ti misma a controlarte a ti misma, a saber cómo lidiar con tus propios problemas. Si vos tenés dificultades, problemas emocionales, mentales y de vida, etc., y conseguís superar mejor los desafíos que tenés en base diaria, de seguro en aquel ambiente, en aquella actitud, con aquellas personas vas a conseguir ayudar mejor a los otros. En cambio, si vos no sabés lidiar con tus propios problemas, con tus propias dificultades, no vas a conseguir nunca ayudar ni a una única persona. Entonces, esa es la primera cosa que uno tiene que hacer. No qué cosa vas a hacer, pero cuánto realmente estás listo para conseguir ayudarte a ti misma y saber superar mejor tus propios desafíos y problemas, ¿sí? Ahí en ese entonces, apenas en ese entonces, vas a poder ser de beneficio a las otras personas. Y hay una cuota que dice, si vos no sabés ni cómo volar, como viste los dioses o los seres celestiales, dioses en el sentido de seres de luz o los seres celestiales, que ellos pueden volar, ¿no? Entonces, ¿qué querés ser? Un ser volador, siendo que no conseguís ni ayudar a alzar a una persona. Entonces, no sea eso. Tengo una pregunta. Pena, ngazuta lika kapchachi lika chiyo bachira lika chi. Tetino lena nyamare no lata dolai na pa bok dio sa lika chiyo bachaja sira. Tatina sopa jange mombo yora. Ngata. So tino sopa joro kora.
다 소소 오늘 저녁에 다 이겨에는다 익세도에는 소소 톱소나 이 소소 먹고 마실 스테 도사래 라 소소 그때 도사래 다티 때와라 마테나 마제바가 그 사자를 쇼 코라사라 다 같이 때나 소소 조라라 Bueno, ahora les tengo una pregunta. Quiero escuchar de todo el mundo. Piensen quién no todavía no respondió. ¿Entendiste? Bueno, estoy jugando. Ese es Fred. Nga consola leyes. Yang achiva ellos. Y ne anso conso ani chiva tanquien. Y amena ling magyam yamanquera. Todo que eran solo en shas. Cosa ni cosa que muchos. Zuma dingue la insa ni que la disoma. Ya, entonces. Primero de todo, hablando en trabajo, ¿verdad? Pongan que ustedes están en un trabajo. O bueno, puede estar también en el examen, en la escuela, en el examen, no importa dónde. Pero ustedes van a pasar todo aquel periodo de escuela, o periodo de estudios, o periodo de trabajo, intentando alcanzar el mejor de las posiciones. Mejor posición en el trabajo, o la persona más elogiada, o la mejor nota. ¿Sí? Y alcanzaron la mejor nota o la mejor posición, ¿sí? Cuando ustedes alcanzan esa mejor posición o la mejor nota, alguien perdió, ¿verdad? Para que ustedes alcancen esa mejor posición. ¿Qué ustedes harían? Porque ustedes quieren ayudar al otro. Entonces, ¿ustedes darían esa mejor posición, la mejor nota a una otra persona? ¿A la segunda persona? Porque si ustedes dan a la otra persona, vos vas a perder. Y si vos no das, vos le estás haciendo perder a la otra persona. ¿Qué ustedes harían en ese momento? ¿Él les retó a ustedes? A ver, quiero que ustedes... Primero, ¿entendieron? Sí. ¿Qué ustedes harían en ese caso? Personalmente creo que si no tiene ningún otro beneficio, no me molesta dárselo a la otra persona. Pero, por ejemplo, en un trabajo quizás tiene otro beneficio secundario y ahí, bueno, ahí quizás sí diría, no, bueno, esto como me beneficia en otro, necesito esto por otro beneficio. Si una nota me permite entrar a otra universidad, por ejemplo, bueno, quizá, no sé. Ahora, si no me da nada, si me da solo un papel que dice no. Yo creo que también tiene que ver un poco con valorizar tu esfuerzo. Digo, si vos obtuviste ese puesto o esa nota es porque seguramente trabajaste mucho para poder lograrlo y porque te lo mereces. Digamos, a veces hay que reconocer nuestro propio esfuerzo y entender que ese es el lugar que nos merecemos. En mi caso creo que después de tanto esfuerzo lo tomaría como algo que me lo gané, digamos. Di la sonsra ani ko so ani pento la tagores perna kelsi am tampora giacha yaksho yamena kukyatosho daos nga rasona ine ampena giacha tosho tisra ngala ta lakir res chamre matos dele shema pentomena mi shema la jena da didus ine anche se lakcha res icha antan tosho dis dela tene nga le capita raya gigura res yamena tululobja patoya gura res yamena kukya disra kukya tosho par lenaras le ka yaksho shemba nga raya giguina da mi shema nga chegines que singa la pento yaksho nga la pento kawai yo mesti nga tagores das que singa la pento kikuchimena ani mi shema la chena de tigidus ache tamon chiglaso nipa ani soso rintan yan tagores perna ani kilsinga kalepema po gyab dila tene kukya tosho inada ya mena gyacha tosho rana da nga yang ni rintan ya poeresra de nye kale gyaba la tene nga tagaran rasos de maso karichi ni mishema chegores o de tagores a ver te juego soso peto yoba jijache shego peto mena da de singina tetura 다 nga 드리 상여래라서 또 저도 되게 드니 트바던 것도 못 보도스라
nga kani so yore lana ta penati kamcha chikno ta nima chirino dola pacha chunga titu de rasa ke tini china ngaro la ta ngaro te li tu thana ngaro la ti kanga me ina li tu tha sa ka sambat chongchi ki semra o tini chi jele chi sona ni tung thores so dinga donga tona che thana ani kola ches ta ti donga to tona che mathana so leares so leni ani ko te pesale ya te kali ko so ropa cheva ina ni de yores ngaso no tani tong yora en realidad que todo peto yo pa ya che corta da peto mena to sigine na go mi lagra korola peto yo pa che koni peto tsoma peto yo pa ya che ni ani ti ngaso donga de kali chai yores ta so semba ja chembo to ko yo mo to ndina jonji semba da ore na ko rondo jenni no je sa cha tong ja rare de ta ngaso yela jonji ki semdo ndini ke yo meti tomo so sanen go tsugures nyole ka tin ron sanen go tsugures. Sí, en realidad, así como dijiste, pero también están juntas las ideas, que es, claro que tenemos que empezar entendiendo que claro que aquello es para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿qué a nosotros nos beneficiaría más? Entonces, obviamente, sí, primero uno tiene que ver qué vamos a ganar con eso y qué sé yo. A partir de ese punto que vamos a ganar con eso, que obviamente necesitamos de esa nota mejor, de esa posición mejor, etcétera, ¿qué haríamos, verdad? Al menos el punto es que nosotros siempre estamos pensando solo en absolutamente nuestro propio beneficio. Pero tenemos que entender que es importante tener ese beneficio. A partir de que nosotros nos ayudamos a beneficio en el sentido no negativo, que necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, a partir del momento que nosotros tenemos buena ayuda, que nosotros nos damos por nuestros esfuerzos, etc., a partir de eso conseguimos abrir mano, se dice. Conseguimos abrir mano o liberarnos de las cosas que tenemos y aguantar futuros problemas o sufrimientos por eso. Digamos así que alguien me dio 50, 60 mil, qué sé yo, dinero en mi cuenta, rupias, lo que sea. Y si yo realmente tengo la borichita, si yo tengo aquella mente que realmente quiere de corazón y súper estable beneficiar a los demás, por eso yo quiero ser un Buda para beneficiar a los demás, entonces yo soy tan fuerte que yo consigo lidiar con cualquier problema, yo consigo resolver cualquier problema que me va a venir por la falta de ese dinero, entonces por eso yo consigo dar. En cambio, si yo doy y por eso me quedo sin plata, sin dinero, claro, plata y dinero, sin condiciones buenas para vivir y etcétera, entonces obviamente yo necesito mantener ese dinero para mí. Eso no quiere decir que yo soy egoísta ni nada, es que sin eso ahora yo no consigo resolver mis problemas. En cambio, cuando yo tenga una mente mucho más fuerte, más estable, de alta realización, como los bodhisattvas, que ya tienen la bodhicitta en su continuo, entonces a ellos no les importan los problemas que vienen sobre ellos, porque ellos están mucho más preocupados en beneficiar a los demás. 당가서 셈바도 돈에 템베요 말아래. 디리고 자치리 돈ala 돈보 소소 고츠. 데니 소소 베벤자 쪼쪼보 데니 파자치리 지리지리 몽바네 잠발레라 로바체 통게 그마치 차 파서 그러면. 돈보는 잠발레가 강화도 세와 통게 그마치 용어요 말했어. 나 고소는지 잠발레가 딩아 몽보 뇨타 몽보 마치 몽보 네요 몽보요. 서고 저토 말했어. 데리 돈보 소소 사는 고츠 소소 눈에 돈에 걸려도 제디 파페 야파치게. 데니 소소 베벤자사 파죠. 데니 파치리 지리 자소는 도이가 야선도 도리나 발로도 또 틱스니 loved 파파파파파도다 이제노지 랑이 사는 고츠니 아니 소소 베벤자 쪼쪼보 사는 파 고츠로 그러면서 돈보 소소 야버지 마산에 선제 탕제 라면 중요해요 말이야. 그래서 아니 디지라 코치 디치서나 나셔 데 디탄찬친진 카데스 예와 치그레스라 데 tampo soso yapoche dijela kale shema de soso yapoche atang ranchenzin shukchempo de manera situanita. Entonces es importante que ustedes primero trátense bien y tengan las buenas condiciones correctas. Ustedes mismos sepan cómo lidiar con sus problemas, sepan cómo ser amorosas con ustedes mismos, porque cuando ustedes sepan eso, cuando ustedes son buena fuente estable, entonces despacito ustedes también van a conseguir ayudar a los demás. Así como tirar una piedra en el agua, que cuando cae la piedra, entonces hay todas las olitas, ¿viste? Es así que hay que ser. Primero, saber cómo lidiar con uno mismo, cómo superar los problemas, cómo ser amable y fuerte internamente. Y después, despacito, ayudar a los demás. Yo pensé que ya se
Tu hermana no dijo nada. Anila anche. Anche dije en italiano. Anila pequecore. Sí, es que es muy difícil, porque cuando vives en un monasterio es más fácil hacer esa práctica. La teoría, llevarla a la práctica es más fácil. Pero cuando no vives en el monasterio, que es mi caso, que yo vivo y además tengo que ir a trabajar, o ellas, pues a veces es muy difícil. Y sí que existe en nuestra sociedad la idea de ofrecer la derrota, ¿no? Pierdes, o sea, para ganar tienes que perder. Eso es una expresión que se dice, ¿no? Que a veces para ganar hay que perder. Que en cierta forma también existe, esa semilla existe en nuestra sociedad, ¿no? Pero no puedes ir perdiendo siempre, porque tú te mueves en un medio que te hundes. No hay personas con medios hábiles para ayudarte, no hay personas que te arropen, no hay luego una práctica que te esté apoyando, ¿no? Tienes que luchar, es una lucha muy fuerte. Re, gelan ki suyan ti ya por Israel, di che ala yamana di nyamlen che da kompanala dena nyamlen che chuchora resa dile laures ine anda ngaso netang dirang maresra ngaso netang perna nga nuncho la degiras ni kompa mai pa ni susana degiosra di masenga yan leke chigores nga leka macheran res ko me chaparera ani de mazonza di konsonan shin pumo de sonan shin nga yan leka chigores kompa na la yomares geve shini dramla mes mi zambo tan mi apo jopa che chuchugi nyamdunga degi mesra nga so chitso hallewa da kare tukcha sena mindu yamena kare la gireta chopo ani chopo tanzanga zingi zinsa tang suina ni so junre raya chipo tagidumatos su kyang chichila ni pentu yo mare si chidema so que si so la matana yamena so junre yapo maraya yamena ani so kampa igala madena Ani su che anda ropa io maresi, a mera mi sembra che ran ropa ce dus, a mera mi sembra che ran pititia ce dus, ti cia io maresra, ti cene da gena che calo samani di aporela, ine anda ci sono la di nyamben cia caporesra. Ngazu chitsok ngone da karisa gyuchuka shedwa grang kompa gane padrona ogla sadwa saka sheka shep shukshempo tsutengidwa o dinan shingres kel sikeran soso kalema gyamna kerang yapo yoyatans ranches insistis da yona ani kerang kyone yapo yongi mindos kuryur zambo da o mares dan koyi kamochido chitsok kamochino nan tete kali yores chinon kali yone sanjiga karzna linden zenji wembata senepto ji wembasa nisere momombonyanta de ayomares monege chunti sambache bazogina nikori ta dawachi ni lorino tandrichi ni chololondone ta chindri koyu yapoyo sanandone sululo jutona yapayores mato tachepo choso tomontona tes kaliyo isere de karzna wembani sore linden zenji wembasa momombonyanta yona kango yorese linden zenji wembasa archeno gombano de gotera se noto che vuoi fare non se noto già regionale che da dinone l'indeseggio in batte io ma li mombugno momo io na da se noto che in batte noto da tesa su di danze che tu di danze che tu na mo kaze tanga to mo na ba mo kaze tipo di kaze corso ne roger je poco di kaze na su sin danze che tu na kan che io ma momona cosa taxe jange mo raz che mo de jandi jange mo su sembra tata ni tu na diga che io Por un lado es verdad que realmente vivir, viste, en la sociedad, lo común, no necesariamente la sociedad occidental, en sociedad laica, lo común es más desafiadora, es verdad, eso es más desafiadora, hay muchos más problemas, eso es correcto, es más desafiante vivir y estar bien en ese tipo de ambiente, es verdad eso. En cambio, hay que siempre recordarse que ¿por qué entonces Buda sugirió que nosotros tenemos que buscar cualquier uno de los dos? Yo voy a traducir como aislamientos, ¿ok? Yo no sé cómo se traduce en español, pero Buda nos aconsejó a buscar los dos tipos de aislamientos, que es el físico y el mental. El físico es salir un poco de estar siempre en sociedad, de ser menos sociable, o sea, estar menos siempre con un montón de gente, qué sé yo, y estar en lugares
o en un lugar físico mismo, viste, como las montañas o qué sé yo, en un lugar, o una ciudad pequeña, en una ciudadcita pequeña, con menos gente, etcétera, estar en esos ambientes también tiene su beneficio. Porque uno entra en contacto con menos gente, entonces uno se agita menos. Entonces eso es importante. Si uno no puede estar en una montaña, no hay problema, pero al menos no está 100% en el medio de multitudes y de grupos grandes y de muchas personas, porque eso también afecta, nos agita mucho, ¿verdad? Y obviamente se encuentra con cualquier tipo de personas, entonces si uno no está estable, es influenciable a través del ambiente. Entonces es importante al menos buscar el primer aislamiento, de buscar lugares más tranquilos, con menos gente, menos exposiciones. Primero. Y el segundo aislamiento, ¿sí? Que es aislamiento mental, ese es el más importante. ¿Cuál es el aislamiento mental? Es el aislarse o probar o entrenar, separarse de aquellas mentes hablantes que dijimos en el inicio, aquellas que crean todos los escenarios, las que crean todos los escenarios, los problemas, pero dijo eso, no dijo eso, debería decir eso, esas son nuestras, en tibetano se dice los namtoks, son esas mentes fabricantes, creadoras de los escenarios, de las ilusiones, de los miedos, de las expectativas. Eso hay que separar y eso está en nuestras manos controlar. Entonces, aunque uno no puede, porque ustedes tienen que vivir en una sociedad, en ciudades grandes, etc., aunque si ustedes no pueden buscar un lugar más tranquilos, con menos exposiciones a muchas personas, pero lo que está en las manos de ustedes, como en sociedades laicas, sociedades civiles, etc., es buscar el aislamiento de esas mentes negativas que fabrican, que crean escenarios. Eso sí, ustedes tienen que buscar entrenarse, ¿sí? ¿Cómo se entrena? Pero tengo todavía más una pregunta. Bueno, tengo una pregunta. Digamos que ustedes están en una pieza súper linda, haciendo como si fuera haciendo su meditación o su retiro. Pero afuera de la pieza de ustedes hay un montón de gente gritando, que se pelean, que gritan, que bocinan y qué sé yo. ¿Qué usted hace? Mira. Entonces, ¿qué harían en esa situación? ¿Cómo reaccionarían en esa situación? Los empamso. A ver, ¿qué harían ustedes en esa situación? ¿Cómo reaccionarían? Sin problema.